Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido maestro Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jano, encantado de estar una vez más aquí para hablar de historia. Pues hoy traéis un tema que no lo habíamos abordado. Lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad que no habíamos hecho un pedazo de historia sobre el asunto de Lutero, protestantismo, todas estas cuestiones. Pues es cierto, y la idea está al hilo del programa que hicimos hace unas semanas de los jesuitas, y lo que supuso los jesuitas en el siglo XVI, en la renovación de la Iglesia Católica, pues hubo muchos de nuestros seguidores que comentaron cuál era la contraparte, quiénes eran aquellos contra los que los jesuitas se habían puesto a debatir desde el punto de vista teológico, que es toda la reforma protestante iniciada por Lutero. Pues cuando quieras, porque claro, la reforma fue tal. Pues esto es lo interesante, el hecho de que hemos asociado la reforma, un término positivo, a lo que puso en marcha Lutero, y no solo Lutero, ya veremos ahora que junto a Lutero hubo otros reformadores, mientras que hay un término negativo, que es cuando la Iglesia Católica reacciona a estas propuestas de Lutero, que se ha llamado contrarreforma, que además es un término tardío. El de contrarreforma es un término que empieza a forjarse en el siglo XVIII, sobre todo en Alemania, y que se va a consolidar a mediados del XIX, con un conocidísimo historiador alemán, Leopold von Ranke, que es el que va a sentar definitivamente ese concepto de contrarreforma, además con un carácter claramente peyorativo. Lo que estaba bien hecho era lo de Lutero, la reforma. Lo que supuso un paso atrás es lo que hace la Iglesia Católica, sobre todo tras el Concilio de Trento, que es la contrarreforma. Pues adelanto un titular. Quien dio un paso atrás fue Lutero, y quien realmente fue innovador fue el Concilio de Trento de la Iglesia Católica. Vamos a tratar de entender todo esto. La historia de Lutero es relativamente conocida. Este caballero alemán, que nace en 1483, que nace en una familia relativamente humilde, donde no hay una tradición, digamos, erudita, pero es alguien con muy buena cabeza, de modo que sus padres le promueven para que pueda estudiar. Consigue entrar en la universidad cuando es un adolescente, allí desarrolla parte de sus estudios, hasta que la famosa anécdota del rayo, paseando con los amigos por el campo, cae un rayo, pero él sobrevive al rayo, y entonces es cuando decide dedicar su vida al Señor y se hace monje, ingresando en la orden agustina. Importante el hecho de ingresar en la orden agustina, porque veremos que cuando Lutero decida que la única forma de entender la palabra de Dios es mediante la escritura, mediante la Biblia, sin embargo, sí va a aceptar los estudios que San Agustín hizo de la Biblia. Es el único padre de la Iglesia que Lutero sigue mirando con cariño. El hecho de ser agustino influye en esto. Y entonces, bueno, se convierte en profesor, siendo agustino, se convierte en profesor de teología de una universidad que había sido creada poco antes, la Universidad de Wittenberg. Wittenberg es una pequeña ciudad en la Alemania Oriental, al sur de Berlín, al norte de Leipzig. Es muy interesante porque en tiempos de Lutero, Wittenberg era una ciudad muy pequeña. Y en la actualidad, para los estándares de las ciudades alemanas, Wittenberg sigue siendo una ciudad muy pequeña. Y sobre todo que era una universidad muy joven, una universidad que acababa de empezar. Y bueno, pensar que tiene una historia un tanto parecida a la de Alcalá de Henares, en ese proceso de renovación de los estudios universitarios que se estaba dando a comienzos del siglo XVI por parte de los obispos, Cisneros en el caso de la de Alcalá de Henares. Entonces se busca un profesorado joven, y ahí es donde se incorpora Lutero, que ya digo, tiene una cabeza muy bien amueblada. Le llamaban el filósofo ya desde niño por su capacidad para reflexionar, y lo va a demostrar cuando lance la Reforma. Bien, entonces le tenemos que ir dando estas clases. Y a Lutero lo que le va a ocurrir es que va a cuestionar en 1517 una práctica que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica en ese momento, vinculada a algo de lo que ya hemos hablado en Pedazos de Historia. Quiero recordarles el programa que hicimos sobre Miguel Ángel, el artista florentino, que es uno de los que va a protagonizar la construcción de la nueva iglesia de San Pedro del Vaticano. Pues bueno, cuando Julio II, a comienzos del siglo XVI, lanza ese ambicioso proyecto de demoler la vieja basílica de San Pedro del Vaticano y construir una basílica completamente nueva, la que diseña Bramante y que después continuará Miguel Ángel, necesita financiación, necesita dinero. Y va a lanzar una gran campaña de ventas de indulgencias.
Julio II. Y cuando muera Julio II y se ha sucedido como papa en Roma por León X, el primer papa Medici, León X va aún a aumentar más esa campaña de ventas de las indulgencias. ¿Qué se conseguía vendiendo las indulgencias? Pues bueno, aquellas almas de cristianos que tras su muerte habían tenido una serie de pecados menores que no les habían permitido acceder directamente al paraíso, porque tenían que purgar esos pecados menores y por tanto se encontraban en el purgatorio, pues con estas indulgencias lo que se conseguían es que los vivos, los que estaban vivos, recordando a sus familiares muertos, podían reducir el número de años del purgatorio de esos familiares muertos pagando a la Iglesia Católica una indulgencia. De modo que lo que conseguían era, pensando que a lo mejor su padre y su madre eran buenas personas, pero no del todo, y podían estar en el purgatorio, vamos a reducir la pena pagando unas moneditas a la Iglesia para reducir esa cantidad de años en el purgatorio. Esas eran las indulgencias que va a criticar Lutero. Y las va a criticar en esta zona de Alemania, porque estamos en la región en el Gran Brandeburgo, donde tenemos al cardenal Alberto de Maguncia, que es uno de los hombres importantes de la Iglesia Católica en esta parte de Alemania, que está favoreciendo notablemente la venta de las indulgencias a través de un predicador que tenía una dote para vender indulgencias y posiblemente lo que habían dado, Tetzel, que es la persona que ha llegado a un punto tal en su capacidad para vender indulgencias que ya esto se ha convertido en una broma. Y Lutero lo ve. Lutero posiblemente se encuentra con Tetzel, que está haciendo todas estas labores de venta de indulgencias. Hay una anécdota muy famosa. Tetzel iba casi con una hucha en la mano allí pidiendo el dinero, y entonces cuando la gente metía el dinero dentro de aquella especie de hucha, Tetzel les decía: ¿escuchas cuando la moneda cae en el fondo de la hucha? Pues ahí estás escuchando cómo se van reduciendo los años de purgatorio del alma por el que has pagado. O sea, una cosa muy gráfica, muy divertida, que a lo mejor para gentes un poco crédulas funcionaba, pero que a Lutero le escandaliza, porque Lutero es un hombre que reflexiona sobre la teología cristiana, y este tipo de cosas que hace Tetzel le provoca cierto rechazo. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que en octubre de 1517 Lutero escribe un texto, las famosas 95 tesis, donde critica ese accionar de aquellos que están vendiendo las indulgencias. Hay una historia muy bonita de si Lutero después agarró el papel y lo clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Incluso hay cuadros que cuentan esa historia. Probablemente no fue así. Lo que va a hacer él es que él envió sus 95 tesis al arzobispo Alberto para que éste revisara y dijera: oye, pues tiene razón, no estamos siendo nada coherentes con nuestra teología haciendo esta venta de indulgencias, ¿vale? Y ya digo, la idea de después clavarlo en la puerta de la iglesia, ya digo, probablemente es más leyenda que algo auténtico. Y en principio, cuando uno lee las tesis, se da cuenta que es cierto, que esta capacidad para que el Papa, mediante un pago económico, pueda garantizar que el alma que está en el purgatorio reduzca el tiempo de presencia en él, pues no deja de ser un poco dubitativo. Hemos de entender que de partida, cuando Lutero hace esa crítica en 1517, el Papa León X, que está necesitado de una gran cantidad de dinero, y el propio arzobispo Alberto también, porque parte de los beneficios de las indulgencias las quedaban en su arzobispado, donde tenía unas deudas importantes, bueno, han abusado de esa venta de las indulgencias. Y cuando llega la noticia de que tenemos un teólogo agustino de una pequeña universidad de la Alemania Oriental que critica, pues bueno, se le hace caso, pero tampoco es algo que provoque una revolución en el seno de la Iglesia Católica. Pues bueno, tenemos un contestatario por aquí, vamos a ver, vayamos a debatir con él, vemos si le encauzamos, si no le encauzamos. Digamos que no hay una reacción inmediata por parte de la Iglesia Católica contra las teorías de Lutero, sobre todo porque Lutero está criticando la venta de indulgencias, no está yendo más allá. Sin embargo, en el momento que empiezan los debates, siempre en el seno de la Iglesia alemana, de otros teólogos con Lutero, Lutero empieza a darle más vueltas a su propia visión teológica de lo que nos está diciendo las Escrituras, la Biblia, y se da cuenta de que a lo mejor, una vez que ha abierto el melón de cuestionar las indulgencias, porque a lo mejor hay que cuestionar el purgatorio, porque quizás el purgatorio del que no se habla en la Biblia es una construcción medieval, no exista, porque quizás
todos aquellos teólogos que a lo largo de la Edad Media, comenzando por los padres de la Iglesia, como yo decía al principio, Lutero terminaba por rechazar toda la patrística medieval, salvo a San Agustín, a lo mejor estaban equivocados, estaban haciendo una lectura humana, una interpretación humana de la Biblia incorrecta, y a lo mejor hay que hacer una interpretación más correcta de la Biblia. Y ahí es donde, como digo, cuando hablaba de que la Reforma, lejos de ser un paso adelante, es un paso atrás, pues Lutero hace tabla rasa de toda la patrística y considera que es su interpretación la única que va a ser válida a la hora de enfrentarse a la Biblia y al Nuevo Testamento. Porque, sobre todo, Lutero va a hacer una lectura muy fina de las cartas de San Pablo. Y la principal preocupación de Lutero es cómo estamos seguros de que nuestra alma está salvada. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual podemos garantizar que, habiendo vivido en este mundo terrenal, cuando morimos, nuestra alma va a estar realmente salvada y va al cielo? Y todo va a girar en torno a un concepto muy interesante que es el de la gracia. La gracia es una gracia, por tanto es algo que entrega en este caso Dios, que de forma graciosa decide salvar nuestras almas. Recordemos que en el origen del mundo con Adán y Eva han cometido ese pecado original que les condena, pero a pesar de todo Dios puede perdonarte y, ya digo, puede, mediante su gracia, permitirte el acceso a una vida eterna salvífica. Entonces, en torno a la gracia es donde va a girar, a partir de esas 95 tesis en los años siguientes, Lutero va a comenzar a escribir sobre hasta qué punto la Iglesia Católica, tal como está concebida, ha entendido ese principio de la gracia. Porque, y aquí me estoy adelantando un montón de capítulos, Lutero al final llegará al convencimiento de que hay un problema en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica al final ha generado una serie de requisitos, de pasos a llevar a cabo para conseguir esa salvación. Entonces, si yo llevo a cabo ciertas acciones, con esas acciones el resultado final, la recompensa, es que voy a estar salvado. Claro, Lutero dice, ¿y aquí dónde queda la gracia? Si es Dios quien te la tiene que dar, porque Él desea dártela. Bien, entonces lo que tienes que hacer primero es creer que Dios da su gracia y por tanto tú te puedes salvar. Y lo que tienes que hacer es creer, y no tanto actuar, es la fe en la gracia del Señor la que te va a salvar. De modo que Lutero va a poner la fe por encima de las obras, al parecer, según él, al contrario de lo que prima la Iglesia Católica, donde lo que prima son las buenas obras. Veremos que tampoco es del todo así. Entonces, ya cuando se entra en ese debate teológico, cuando ya Lutero empieza a defender que solo sirve la fe, empieza a cuestionar la autoridad no solo de la patrística medieval, sino sobre todo de los papas de Roma. Y ahí sí que surgen los problemas. Bien, entendamos que en todo este proceso que está viviendo Lutero entre 1517 a 1521, que es cuando por fin, de una manera pública y ostentosa, tendremos los principios de Lutero, porque se presenta frente al emperador, el recién elegido emperador Carlos V, de quien hemos hablado mucho en pedazos de historia, en esa dieta que Carlos V tiene con sus príncipes alemanes, la dieta de Worms, de ese año 1521. Pues bueno, hemos de pensar que a Lutero se le escucha en esa dieta, no tanto por la cuestión teológica, que los príncipes alemanes pueden entender más o menos, sino porque había un ruido generalizado en la Iglesia Católica en la necesidad de reformar esa Iglesia. Una Iglesia que había vivido unos últimos siglos muy convulso. Aquí hay que retrasarse, y espero que Jano me permita dar un salto atrás. Bueno, estamos aquí viajando a comienzos del siglo XVI, pero tengo que irme ahora, por un momento me tengo que viajar hasta el siglo XIV. Entonces, baja. Entonces, ¿qué tenemos en ese siglo XIV? Hay un momento en el que los papas de Roma dejan de vivir en Roma para marcharse a vivir a Aviñón por presiones de los reyes de Francia. A finales del siglo XIV, el papa de Aviñón en aquella época vuelve provisionalmente a Roma, muere allí, y entonces los obispos que se han reunido en Roma para estar con este papa que ha muerto allí nombran un papa, los que se han quedado en Aviñón nombran un segundo papa, es el famoso cisma de Occidente, que se va a agravar, porque entonces se van a convocar una serie de concilios para solventar el problema entre los dos papas, y llega a haber incluso la posibilidad de nombrar un papa que no sea ninguno de los dos. Entonces hay un instante al comienzo del siglo XV, para 1410-12, que hay 3 papas en la cristiandad occidental, 3, hasta que al final todo se resuelve en el Concilio de Constanza en 1417, donde se excluyen a 2 de ellos, se queda solamente uno y sigue adelante. Bien, estamos hablando de Martín V. El problema que tenemos es que la Iglesia, por tanto, ha tenido en un momento dado, por unos pocos años, no un papa, sino 3. Imaginémonos la convulsión que eso supuso para toda la cristiandad occidental, la cristiandad latina.
acostumbrados a que hay una autoridad máxima, de repente hay tres y no sabemos cuál es la válida de los tres. Entonces, esto lo que va a provocar a continuación es otro fenómeno llamado el conciliarismo, que consiste en que a lo mejor hay que controlar a los papas para que no tengamos estos desmanes de que de repente hay uno que se lo cree y el otro no lo es, y el otro sí y demás. Y el conciliarismo es un proceso en el que, de una forma, en un concilio casi permanente, durante varias décadas, que terminará en el concilio de Basilea, un concilio muy complejo porque va cambiando de ubicación, ¿vale? Está en diferentes lugares, niegan que el Papa sea la cabeza suprema de la Iglesia, consideran que es el concilio el que tiene que ser la cabeza suprema de la Iglesia, una cosa un poco asamblearia, seguro que nos recuerda a movimientos políticos contemporáneos, ¿no? De que es la asamblea convocada la que tiene que gobernar el partido. Bien, pues ahí tenemos un antecedente lejano en la Iglesia Católica. Entonces, ese movimiento conciliarista termina por resolverse a mediados del siglo XV, cuando se le restituye la autoridad al Papa, pero todo este movimiento, el cisma de Occidente más el conciliarismo, ha provocado ciertas reticencias en muchos cristianos o muchos católicos que no veían con buenos ojos la autoridad máxima, lo que está ocurriendo con esa autoridad máxima, y entonces ha provocado ya un primer movimiento de reforma en el interior de la Iglesia Católica interesantísimo, porque estamos hablando de mucho antes, no ya de que Lutero publique sus tesis o acuda con ellas a la Dieta de Worms, sino mucho antes de que nazca Lutero. Vamos a encontrarnos un movimiento llamado la Devotio Moderna, de la que ya hemos hablado en pedazos de historia cuando hablamos de la reina Juana I de Castilla. ¿En qué consistía la Devotio Moderna? Y sobre todo su plasmación en un libro muy interesante que es La Imitación de Cristo de Tomás Kempis. Pues consistía esencialmente en que en un mundo donde incluso aquellos que tienen que ser nuestro modelo, las autoridades eclesiásticas, a lo mejor no están comportándose desde un punto de vista moral como nos habría pedido Jesucristo, al menos cada individuo, él, por sí solo, tiene que apostar por tener una moral cristiana, por ser una buena persona. Bien, esta devotio moderna tuvo mucho éxito durante el siglo XV. Isabel la Católica se apuntó a esa devotio moderna y practicaba esa devotio moderna. Y es algo que transmitió a sus hijas. Entonces, Juana I de Castilla o Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, practicaban la devotio moderna. Bien, entonces estamos hablando de que ya hay un movimiento de reforma de la Iglesia Católica muy anterior al que va a provocar Lutero. Con esa contradicción que tuvimos ocasión de ver cuando hablábamos de Juana de Castilla, de que claro, Juana de Castilla, que es una mujer que vivió muchísimos años, porque llega a ser septuagenaria, en sus últimos años de vida, cuando es una mujer que tiene esta forma religiosa muy introspectiva, muy personal, algo muy individual, claro, en 1500 era la devotio moderna, pero es que en 1550 será que la reina Juana se había vuelto luterana. Y recordemos que su nieto, el príncipe Felipe, futuro Felipe II, envió a Francisco de Borja a que hablara con la abuela, con la reina Juana, a Tordesillas, para ver si no se había vuelto luterana. Y Francisco Borja volvió a decirle al príncipe Felipe, no, mira, en realidad sigue practicando la misma religiosidad que ha practicado desde niña, que es esta devotio moderna, que te puede sonar raro por todo el lío que tenemos con los luteranos, pero que no, que sigue siendo una buena católica. Bien, por tanto, ya tenemos ese primer movimiento, ese primer conato de reforma. De modo que Lutero no es alguien que surge de la nada, sino surge dentro de una dinámica en la que lo que se pretendía era esa reforma generalizada de la Iglesia Católica. Pero hay un segundo capítulo, previo a Lutero, que es necesario entender, y que estoy seguro que si yo le digo a Jano ahora, bueno, ¿qué es el humanismo? El humanismo vinculado al Renacimiento. Entonces, cuando uno piensa en humanismo y el Renacimiento, ¿en qué puede estar pensando? Vamos a poner el ser humano como en el centro, ¿no? Perfecto. O sea, Jano ha contestado lo que queríamos que contestara, vale. que es lo que aparece en todos los libros de texto, que es completamente falso. Por Dios. Entonces, estoy equivocado, una vez más. No estás equivocado, sino aprendiste la lección que te enseñaron en el colegio, lo cual demuestra que a pesar de tu irregularidad escolar, llamémoslo así, a veces prestabas atención, bien, entonces te quedaste con la copla de que el humanismo es poner al hombre en el centro. No es cierto. Los autores humanistas no buscaban poner al hombre en el centro. Los autores humanistas eran profundamente cristianos, y Erasmo de Róterdam es el ejemplo por antonomasia, y lo que querían es que los hombres fueran buenos cristianos. O sea, no eran una banda de laicos, no eran unos tipos que quisieran romper con la Iglesia Católica, eran unos tipos que sentían la necesidad de que la Iglesia Católica volviera a dar protagonismo al buen cristiano, supeditado a Dios.
Bien, seguro que alguno me dirá, no, pero hay un filósofo de la segunda mitad del 15, Pico de la Mirandola, que era medio laico, medio ateo. Sí, la excepción. Un tipo realmente alternativo y que además terminó por desdecirse. Quitando a Pico de la Mirandola, el resto de los que habían sido calificados como humanistas, no, pero es que leían a los clásicos. Sí, hombre, los humanistas del siglo XV y cualquier erudito de la Edad Media. O sea, Santo Tomás conocía a Aristóteles de memoria. Bien, y Santo Tomás es 2 siglos antes de los humanistas. O sea, no nos dejemos llevar por el titular fácil de porque leen a los clásicos rechazan la Iglesia católica. No, 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 no. Todos los eruditos de la Edad Media, de San Isidoro de Sevilla a Santo Tomás o San Alberto Magno, todos leían a los clásicos. Absolutamente todos. Bien. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Entonces, estos humanistas de finales del 15, principios del 16, y Erasmo sería el máximo exponente, lo que reclamaban no es poner al hombre en el centro, de alguna forma quitando los modelos teocéntricos. Lo que reclamaban era al hombre como buen cristiano. Es más, los sistemas teocéntricos van a llegar ahora. Si algo va a caracterizar las reformas protestantes, y más la de Calvino que la de Lutero, es que van a establecer regímenes teocráticos. Algo que no había existido durante la Edad Media. Así que si ustedes quieren buscar teocracias, no las busquen en el mundo antes de la Reforma Protestante. Búsquenla en el mundo posterior a la Reforma Protestante. Entonces, el humanismo se encajaba en esa necesidad de recuperar, insisto, no al hombre en el centro, sino al hombre como buen cristiano. De ahí que cuando Lutero comienza a hacer sus publicaciones, Erasmo le lee con atención diciendo, bueno, parece que aquí tenemos a un teólogo, uno más de los muchos que están escribiendo a finales del 15 y comienzos del 16, que va en el buen camino de recuperemos la correcta moral cristiana que se ha desvirtuado un tanto. Pues bueno, con esos pasos previos podemos entender, por tanto, a Lutero. Es decir, no es un hombre que surge de la nada y se pone a hacer cosas sorprendentes, sino alguien que perfectamente se ajusta al tiempo en el que vive, solo que empuja un poco más allá y que además se va a encontrar en un contexto muy interesante que va a permitir que sus prédicas tengan más repercusión de la que creíamos. Comentaba antes, 1521 se reúne con el recién nombrado emperador Carlos V, que está en compañía de todos sus príncipes. Es muy interesante porque recordemos que, y lo hablamos en el pedazo de historia que hicimos sobre Carlos V, el amigo Carlos que se había criado en el Flandes francófono, habitualmente hablaba en francés, con el tiempo aprendería a manejar muy bien el español, pero el alemán lo entendía a medias. Y sabemos que la dieta de Worms, aunque él habla en alemán, un alemán limitado, le tienen que traducir a Lutero, porque Lutero sí habla un alemán, además un alemán un tanto rudo, entonces el emperador no entiende muy bien lo que le está contando Lutero y tuvieron que tener un intérprete para que supiera lo que Lutero le contaba. Bueno, lo que está sucediendo es que Lutero ya, entre 1517, con sus 95 tesis, y 1521, cuando se presenta frente al emperador, ha ido evolucionando su pensamiento, ha ido cuestionando la institución eclesiástica, rechaza ahora sí la autoridad del Papa, y de repente los príncipes alemanes que están en Worms, escuchándole atentamente, se dan cuenta de algo muy interesante. O sea, que Lutero lo que nos está diciendo es que la institución eclesiástica no tiene esa autoritas religiosa que nos han contado desde hace más de 1000 años. Podemos prescindir de la institución eclesiástica tal como la conocemos. Por tanto, podemos quedarnos con los bienes de esa institución eclesiástica. Y ahí va a ser el verdadero éxito de Lutero, no por su valor teológico, que lo tiene, sino por ese plus que los príncipes alemanes de repente encontraron. Un plus que además les permitía, pensemos que en la dieta lo que vienen a hacer los príncipes alemanes es, se sientan con el nuevo emperador, el emperador anuncia que va a respetar los privilegios propios de los príncipes y a cambio le permiten ser emperador. Pero es un emperador realmente poderoso, este Carlos V, este Carlos de Habsburgo y Trastámara, porque además de ser emperador, es señor de Austria, de los Países Bajos, va a ser junto a su madre rey de Castilla y de Aragón, han encontrado un continente nuevo más allá del Atlántico, un tipo realmente poderoso.
Los príncipes alemanes, si quieren estar seguros de mantener sus privilegios, les va a tocar estar reforzados frente a este poderosísimo emperador. Y qué mejor que tener un montón de bienes económicos a sus espaldas, qué mejor que hacerse con los bienes de la Iglesia. Y claro, le van a dar cancha a Lutero para que siga, algunos de estos príncipes, siga haciendo sus publicaciones ya encaminadas a desmontar la autoridad de la Iglesia. ¿Esto qué va a derivar? Pues va a derivar 4 años después, 3 años después, a partir de 1524, en la guerra de los campesinos alemanes. Una guerra brutal, donde, claro, los señores que se convierten a esta nueva versión del cristianismo, que es la Reforma luterana, se hacen dueños de los bienes propios de la institución católica. Pero es que pasa lo siguiente es cuando los campesinos dicen, entonces nosotros también podemos participar de ese reparto del pastel. Ya digo, es la revuelta de los campesinos, la guerra de los campesinos alemanes, 1524-25, absolutamente brutal, donde lo que buscan estos campesinos alemanes es apoderarse de esos bienes eclesiásticos. ¿Cómo se va a resolver todo esto? Pues se va a resolver con la Dieta de Espira, una nueva reunión dentro de los territorios del imperio, de 1526, y quiero que retengan esta fecha y esta Dieta de Espira, interesantísima, porque lo que se va a establecer en esa Dieta de Espira de 1526 es que para evitar conflictos, bien, por supuesto los campesinos van a ser sometidos a la voluntad de su señor. De acuerdo. Pero después cada príncipe alemán podrá elegir a qué rama del cristianismo quiere pertenecer. Si quiere quedarse dentro del seno de la Iglesia Católica o apuesta por la Iglesia Reformada. Esto nos puede chocar. Y estoy viendo aquí a Jaro que me mira sorprendido diciendo, ¿cómo? ¿Que en 1526 les dio libertad de culto a los príncipes alemanes en la Dieta de Espira? Sí. Pero si después hay un montón de enfrentamientos entre el emperador y los príncipes. Sí, porque el emperador se desdijo. A los poco tiempo se desdijo y hay una segunda Dieta de Espira. Entonces es muy, muy curioso porque a partir de aquí, 3 años después, en una nueva dieta en Espira, en 1529, se acaba con esa libertad de credo y eso va a provocar un largo conflicto religioso que va a durar por más de 100 años hasta que en 1648, terminada la guerra de los 30 años con la paz de Westfalia, se establezca exactamente lo mismo que se dijo en la Dieta de Espira de 1526, que cada cual tenga la libertad religiosa que quiera. Por el camino tuvieron que matarse concienzudamente durante más de 100 años, bien, pero ¿por qué se desdijo el emperador en 1526 que dio esa libertad? ¿Por qué se desdice? Pues porque al año siguiente, y de nuevo les invito a que vean el pedazo de historias que hicimos al respecto, el saqueo de Roma, en 1527 las tropas imperiales, constituidas por unos cuantos españoles, muchísimos alemanes, muchos italianos, entre las tropas alemanas ya iban unos cuantos luteranos, que, puesto que le habían dicho que el Papa no tenía ninguna autoridad, que mejor que quitarlo de en medio. Entonces se provoca el saqueo de Roma, en el que casi las tropas imperiales matan al Papa Clemente VII. El emperador se arrepintió de lo que había sucedido. Claro, él era emperador, hijo de una larga tradición vinculada a la Iglesia Católica. Y entonces convoca esa nueva dieta en Espira en 1529, donde se pone fin a esa breve libertad religiosa que habían tenido durante 3 años, que va a desembocar en un larguísimo conflicto dentro de Alemania, en donde van a combatir los príncipes reformados, los príncipes favorables a Lutero, contra los príncipes católicos encabezados por el emperador. Y aquí hay una multitud de eventos. El más famoso es la batalla de Milberg, esa que conocemos por un cuadro que hace Tiziano de Carlos V a caballo, viene la batalla de Milberg, aunque es cierto que él no entró en el combate, donde van a ser derrotados los príncipes protestantes, no importa. 3 años después, uno de los líderes, Mauricio de Sajonia, que era luterano, pero que servía al emperador, va a traicionar al emperador y entonces se va a sublevar contra él, y al final hay que firmar una primera paz en 1555, la paz de Augsburgo, en donde se va a permitir la libertad religiosa, por segunda vez, como era cuyo regis, cuyo religio, según sea el príncipe a su religión, sus súbditos siguen esa religión y punto. Ojo, la paz de Augsburgo no impedirá que 60 años después, en 1618, se vuelvan a liar a tiros los protestantes y los católicos en Alemania en esa guerra de los 30 años. O sea, es algo que no impide que la cosa vaya más. Bien, mientras esto está ocurriendo en Alemania, mientras en Alemania esa reforma se está llevando a cabo, es cierto que Lutero murió 1 año antes de la batalla de Milberg, no importa, hay un colega suyo más joven, Philipp Melanchthon. Melanchthon había retomado la idea, más Melanchthon es el que realmente estructura la Iglesia reformada luterana. Digamos que Lutero es un poco
el intelectual que monta todo el aparato teológico, y Melanchthon el que lo vuelve práctico, el que sitúa las formas como tienen que ser. Pero en paralelo, dentro del área imperial, en la zona de la actual Suiza, hay otro movimiento de reforma, el que va a liderar Calvino en Ginebra, un hombre que va y viene hasta que al final se va a consolidar desde mediados ya del siglo XVI en Ginebra. Un Calvino que va más lejos en esta cuestión de ese principio de Lutero de solo la fe te salva. Bien, la solo gratia, solo fide, solo escritura, porque Lutero decía todo, la palabra de Dios está contenida en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces no tienes por qué ir más allá, no tienes por qué leerte a los padres de la Iglesia ni a los teólogos medievales, todo está contenido en la Biblia. Ojo, eso no quita que Lutero va a escribir o Melanchthon van a escribir, con lo cual digamos que crean su propia patrística. Ahí donde está la contradicción. Y entonces, solo escritura. ¿Esto qué es? Que si tú crees solo fide lo que te está diciendo la Escritura, pues indudablemente es porque has recibido la gracia de Dios. Calvino va a ir más lejos, y Calvino sea el hombre que diga que es que en realidad estás predestinado a salvarte directamente. O sea, si tú por un ejercicio de fe te das cuenta que has recibido la gracia de Dios, es porque estabas predestinado a ello. Y si no lo has conseguido es porque estás predestinado a la condenación. O sea, que estás jodido. No hay forma de que te puedas salvar. Bien, y es cuando va a establecer su sistema teocrático en Ginebra. Pues decía que si buscamos sistemas teocráticos hay que buscarlos después de la Reforma y no antes de la Reforma. Pues bueno, mientras esto está ocurriendo en Alemania, en la zona del imperio, de ese amplio imperio, la Iglesia Católica está reaccionando con cierta lentitud. Bien, las autoridades de la Iglesia Católica, porque es curioso, en paralelo a todo este movimiento de reforma protestante, dentro de la Iglesia Católica surgen otra serie de movimientos que también buscan esa regeneración de la Iglesia. Surgen, por ejemplo, los teatinos en los años 20 del siglo XVI, que son clérigos sacerdotes que viven en comunidad. O sea, no son monjes porque tienen su actividad parroquial, pero deciden vivir en comunidad para tener un modelo de vida más cercano al de los primeros cristianos. Algo que se va a replicar poco después en otro movimiento de las ursulinas, que de partida eran señoras laicas que decidían vivir en comunidad, no como monjas, teniendo su vida diaria, cotidiana, pero sí con una vida más recogida, una vida, digamos, más cercana de nuevo a esas primeras comunidades cristianas. En su origen, las ursulinas se podrían parecer mucho al modelo de vida que, por ejemplo, practican en la actualidad buena parte de las numerarias del Opus Dei. No todas, pero sí, esa vida donde tienes un quehacer cotidiano, tú llevas a cabo tu profesión, pero después vives en comunidad, ¿vale? Y siguiendo unos patrones morales muy estrictamente católicos. Las ursulinas después, hay una reforma a mediados del siglo XVI que ya las hacen que no pueden vivir en el mundo, sino que tienen que ser conventuales, y después girarían hacia la educación, y sigue habiendo colegios de ursulinas. O dentro de ese proceso de esa regeneración de la Iglesia Católica, de nuevo, apelo al pedazo de historia que hicimos sobre los jesuitas, con San Ignacio de Loyola a partir de 1534, poniendo en marcha la Compañía de Jesús. Es curioso, porque claro, para 1534, cuando Ignacio de Loyola pone en marcha a los jesuitas, después ya aprobados por los papas hacia 1440-42, lo que sucede es que ya la reforma protestante se ha puesto, ya está en vigor. Entonces, Ignacio Loyola considera que hay que acudir a estos protestantes y explicarles por qué están tomando el camino equivocado. De ahí la importancia que Ignacio Loyola dará a esos dos principios de misiones. La misión no es irte al África subsahariana a convertir a los africanos, sino ir a los territorios protestantes a explicarles por qué se están equivocando. Y la educación, o sea, educar desde pequeño a los niños para que tomen el camino correcto. Pero esto os invito a que veáis nuestro pedazo de historia dedicado a los jesuitas. Bien, por tanto, estamos viendo que la Iglesia Católica sí que hay una regeneración, pero no la institución eclesiástica, sino, digamos, la Iglesia de base. Y lo que realmente va a provocar que la Iglesia Católica tome conciencia de que las cosas se están yendo de las manos no es ni que Lutero se oponga a ellos, ni que Melanchthon institucionalice sus principios, ni que Calvino haga con sus cosas de Ginebra, ni los otros movimientos de base tipo teatinos, ursulinas, jesuitas y demás, sino que hay un rey cristianísimo, descendiente de reyes católicos muy católicos, que es el de Inglaterra, Enrique VIII, que en un momento dado decide separarse de esa Iglesia Católica con el famoso Acta de Supremacía de 1534. Es cierto que Enrique VIII, cuando lleva a cabo esa iniciativa de separarse de la Iglesia Católica, lo que hace es aprovechar el movimiento reformista que ha puesto en marcha Lutero, porque por una cuestión muy específica, que es que él se quiere separar de su esposa, de Catalina de Aragón,
la tía del emperador. Bien. Como no le aceptan esa separación, pues decide negar la autoridad del Papa, que es quien no le acepta esa separación, y establecer una iglesia reformada, que es la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Muy curioso porque obedece a un contexto muy específico, que es la querencia de Enrique VIII por divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con su nueva enamorada, que es Ana Bolena, que a su vez se da cuenta que al eliminar la institución eclesiástica no solamente puede llevar a cabo ese hecho concreto del divorcio, sino además apropiarse de los bienes de la Iglesia, un señor que andaba necesitado de fondos. Pues bueno, ahí sí que hay un problema. Ahí sí que la Iglesia Católica de repente dice, ostras, esto se nos está yendo de las manos. O sea, una cosa es que, ya digo, haya un teólogo perdido en algún rincón olvidado de Alemania haciendo sus críticas, y otra cosa es que se nos vaya uno de los grandes reyes de la cristiandad. Claro, lo que hemos de entender es que hasta Enrique VIII, los reyes de Inglaterra eran reyes católicos muy católicos. O sea, Enrique VII, el papá de Enrique VIII, todavía va a construir iglesias dedicadas a la Virgen María en un ambiente realmente muy, muy católico. Pero a partir de aquí, con Enrique VIII es cuando todas las alarmas saltan en el papado. Pero hay un problema, y es que los papas, esa idea de convocar un concilio y empezar a revisar toda la movida teológica que ha incendiado Lutero, no les llama la atención. Podríamos pensar, no les llama la atención porque tuvieron aquel movimiento conciliarista en la primera mitad del siglo XV, donde el concilio le quitaban la razón a los papas y demás. Sí y no, porque en realidad, poco antes de que Lutero ponga en marcha su reforma, había habido un concilio. El famoso Quinto Concilio de Letrán, convocado por Julio II y concluido por León X entre 1512 y 1517. Un concilio que en esencia había venido a ratificar la autoridad suprema del Papa sobre la Iglesia Católica, que había abogado por la necesidad de la buena moral de las autoridades eclesiásticas, evitar la simonía, la compra de cargos eclesiásticos. Bien, un concilio que había ratificado más o menos los principios generales de la Iglesia Católica, o sea que no es que hubiera una reticencia inmediata a la convocatoria del concilio, porque había habido un concilio, ya digo, poco antes de que Lutero se ponga en marcha. Pero claro, ahora saben que el problema va a ser más enredado. Y sobre todo, el principal problema que tienen los papas, y estamos hablando del periodo final de Clemente VII, que ha sufrido el saqueo de Roma por parte de las tropas imperiales. Cuando muere Clemente VII va a ser elegido Paulo III Farnesio. Claro, a lo mejor abrimos de nuevo la puerta del concilio y tenemos a un emperador todopoderoso que es Carlos V y se cuela y nos hace aquí un pan con unas tortas y nos quita todo el poder que teníamos en nuestras manos. Bien, de modo que dudan, pero en el momento que rompe la Iglesia de Inglaterra, aquí es cuando, de partida, durante casi una década, van a estar negociando con Enrique VIII a ver si consiguen reconducirle. Cuando se dan cuenta que no consiguen reconducirle, venga, convocamos el concilio y se convoca en Trento, esta ciudad del norte de Italia. Entonces, a partir de 1543-44 se pone en marcha ese concilio que va a durar 20 años, porque hay una serie de interrupciones por el camino. Bien, hay sucesivos papas que llevan a cabo ese concilio, de modo que va a ser un concilio de muy larga duración, pero no porque estén los padres conciliares reunidos permanentemente, sino porque hay unas largas paradas hasta la tercera y última etapa, donde se cierra todo, la de 1562-1563, en la que, por fin, terminan por redactar todos los principios en los que se tiene que apoyar la Iglesia Católica frente a lo que están diciendo los reformadores tipo Lutero o tipo Calvino. Es muy interesante pensar que el concilio en gran medida no va a terminar de funcionar en los primeros momentos, y en un primer momento por ese temor a la presencia del emperador. En la segunda etapa, a comienzos de los años 50, incluso nos vamos a encontrar con papas que se van a enfrentar abiertamente contra el emperador y más tarde contra el heredero del emperador, Felipe II. Entonces, es cuando se terminó por firmar la paz entre Felipe II y Enrique II de Francia, la paz de Cateau-Cambrésis, cuando por fin Felipe II se impone por doquier en Europa. Entonces, todas estas disputas políticas hacen que la Iglesia Católica, con unos papas que siguen obsesionados con querer ser señores de Italia, con querer ser la última palabra en las decisiones políticas de Europa, por tanto, absolutamente ciegos a lo que realmente está ocurriendo en el mundo de la cristiandad latina, porque no son capaces de ver que precisamente esas ambiciones políticas son las que han provocado la reforma de Lutero. Bien, pues bueno, hubo que esperar hasta que tengamos como Papa Pío IV, en compañía con Felipe II,
y con los Valois gobernando en Francia y los Habsburgo gobernando en el Imperio, para que se cierre ese Concilio de Trento en 1563. Lo que va a ocurrir en el cierre del Concilio de Trento es que la Iglesia Católica se sienta a armar toda una estructura teológica para explicar los errores en los que ha podido incurrir Lutero y aún más Calvino. Claro, el elemento principal es la cuestión de la gracia. Entonces, ¿cómo sabes que hemos recibido la gracia del Señor? Porque creemos en ella. Pero ¿cómo estamos seguros? ¿Cómo demostramos que tenemos esa creencia? Si yo me golpeo el pecho todo el día y digo creo en Dios y con eso es suficiente, no. Porque actúo tal cual el buen cristiano debería actuar. Entonces, si yo soy buena persona, pero no creo en Dios, no me voy a salvar. Si yo creo en Dios, pero no actúo como buen cristiano, no me voy a salvar. Necesito aunar las dos cuestiones. Tengo que creer en Dios y actuar como un buen cristiano. Bien, esto es lo que va a establecer el método de salvación, porque si yo creo en Dios y actúo como un buen cristiano, es la demostración de que he recibido la gracia. O sea, porque actúo como un buen cristiano es la demostración de que Dios me ha dado su gracia, que es la gran contradicción con el mundo protestante, luterano, calvinista o todos los que van a salir después, que consideran que con creer en Dios puede ser suficiente, más allá de que mi acción esté o no corresponda a esa moral. En principio, claro, mi fe me va a hacer que actúe correctamente. La Iglesia Católica te dice al contrario, no. Tu fe te hace actuar correctamente y además tienes que actuar correctamente, porque solo la fe, como había establecido Lutero a partir de una de las cartas de San Pablo, no sirve. Hay más cosas, ¿eh? En el Concilio de Trento hay más cosas, como por ejemplo, pues se vertebran muchísimas de los elementos rituales que existían previamente. Aparecen los breviarios, los misales, el catecismo, se fundan ya de forma definitiva los seminarios. Pensemos que esa idea del seminario como centro de formación ya la estaba manejando Felipe II, cuando él pone en marcha su monasterio del Escorial. En el monasterio del Escorial va a haber un colegio seminario, y es un proyecto, el de Felipe II, el colegio seminario, previo a que se cierre el Concilio de Trento, pero Felipe II escucha lo que está ocurriendo en Trento. Bien, hay otros elementos. Desde el punto de vista artístico-arquitectónico, hay un elemento muy singular que se incorpora después de Trento, los púlpitos. Los púlpitos ya existían en algunas iglesias medievales, pero solían estar vinculados a partes de la liturgia. Entonces, durante el año litúrgico había algunos eventos en donde el sacerdote subía al púlpito. No era una cosa sistemática y regular. Después de Trento, toda iglesia católica tendrá que tener su púlpito a media nave para que el sacerdote suba y dé el sermón explicando las lecturas de ese día. No vaya a ser que la lectura sea incorrecta, mejor hay que explicarla. Es muy llamativo, porque yo les invito a que visiten iglesias medievales y verán cómo sistemáticamente todas las iglesias medievales que ustedes puedan conocer del orbe católico tuvieron que colocar un púlpito que va a ser siempre de finales del XVI o del siglo XVII para ajustarse a estas normas de Trento. Pues bueno, terminado Trento, considera la Iglesia Católica que ahora sí estaba armada teológicamente para irse a enfrentar a los protestantes, hasta el punto de que se tomaron tan en serio que no solamente fueron al debate teológico, sino que fueron incluso a acabar con ellos si hacía falta de manera militar. Pensemos que en esos años 60, 1567, es cuando llega el duque de Alba como gobernador de los Países Bajos, en esa política de acabar con los protestantes neerlandeses, si es necesario, eliminándolos sistemáticamente, o cuando se produce la matanza de la noche de San Bartolomé, aquel agosto de 1572 en Francia, promovida por Catalina de Medici y sus hijos Valois, que van a matar en esa noche unos cuantos miles de hugonotes en Francia. Aquí es muy interesante porque esto ya entra en la visión de la leyenda negra de la Iglesia Católica y sobre todo de la Iglesia Católica Española y más en concreto de una institución de vieja historia como es la Inquisición. Esa arma que empleaba la Iglesia Católica para perseguir a los herejes, por ejemplo a los protestantes. Ya había habido una Inquisición allá a comienzos del XIII en la lucha contra los cátaros. La Inquisición se había vuelto a poner en marcha a finales del siglo XV en los reinos de Castilla y Aragón, auspiciada por los reyes católicos, sobre todo contra los judaizantes, que era su principal problema. Bien, la va a requerir también el rey de Portugal, la vamos a encontrar también vinculada a los papas en Italia. Entonces, claro, la Inquisición se va a convertir en ese brazo ejecutor de la Iglesia Católica buscando a aquellos que tengan debilidades teológicas. Bueno, el caso de la Inquisición española está muy bien estudiado y además incluso yo sé que Jano estas cosas siempre dice, bueno, ¿y por qué tenemos que apelar a ellos?
incluso por historiadores anglosajones. No es que los historiadores anglosajones sean mejor que los historiadores españoles, pero uno puede decir, no, pero a lo mejor un historiador español, como es español, no quiere criticar a España y entonces va a contar cosas no buenas, pero no tan malas de la Inquisición española. Bueno, hay casos de... Pero bueno, Kamen es un historiador anglosajón que ha estudiado la Inquisición española de forma masiva. Bien, creo que nos viene a explicar la Inquisición española. Pues que para los estándares jurídicos de la Edad Moderna, de los siglos XVI al XVIII, fue la más garantista de todos los tribunales religiosos que existieron en esa época. Entonces, que la Inquisición te persiguiera era una jodienda, pero que te condenase tenías que haberlo hecho muy mal para que al final, y que te condenes a muerte, entonces ya estabas perdido. Sabemos que van a ser condenados a muerte durante esos 300 años unas 3.000 personas por Inquisición española. En la noche de San Bartolomé, en París, murieron 12.000 protestantes, ¿vale? En una sola noche. O sea, los franceses fueron mucho más eficientes. En una sola noche lograron cargarse 4 veces más que la Inquisición española en 3 siglos. Bien, no hubo una Inquisición en el mundo luterano calvinista como tal, pero sí hubo una persecución sistemática a todos aquellos que consideraban que eran herejes, brujas y demás en esa Edad Moderna, llevándose por delante unas 40.000 personas. Entonces, la no Inquisición protestante en esos 3 siglos fue capaz de matar un múltiplo mucho mayor, más de 10 veces, como 12 veces, en ese mismo periodo que lo que hizo la Inquisición española, que ya digo, al lado de la matanza de la noche de San Bartolomé en París, es mucho más terrible. Entonces, claro, la mala fama la tiene la Inquisición española, pero hemos de entender, uno, que en esos siglos, sobre todo XVI, XVII, las luchas religiosas fueran constantes y la eliminación del contrario teológico era algo que se consideraba virtuoso. 2, que esa eliminación física del contrario teológico se llevó a cabo en todo el órbite de la cristiandad latina, bien, porque al mismo tiempo que los Valois estaban matando hugonotes en Francia o el duque de Alba estaba matando protestantes en los Países Bajos, Isabel I de Inglaterra estaba matando católicos en Inglaterra, aquí no se libra nadie, bien. Y 3, que los tribunales que llevaron a cabo esta persecución de herejes y esta eliminación de herejes se dio en todas partes, en el orbe católico y en la parte protestante, y curiosamente, el menos violento de todos ellos y el más garantista fue la Inquisición, y en concreto la Inquisición española. Lo cual no significa que estemos perdonando la Inquisición española, la estamos poniendo en contexto, ¿de acuerdo? Y en su contexto funcionó como funcionó, ya digo, fue la más garantista y la menos violenta de todos los represiones religiosas que se dan en estos siglos XVI, XVII y XVIII. Curiosamente, esa violencia desatada tras el Concilio de Trento, en los 1560, 1570, 1580, va a tener una especie de punto final en 1598. Por un lado es cuando muere Felipe II, y entonces su sucesor, Felipe III, es un hombre que va a tratar de ser mucho más templado. Felipe III es de esos monarcas poco conocidos. Pues claro, si yo le digo a Jano, oye, ¿qué te acuerdas tú de Felipe III? Pues el principal acontecimiento es la expulsión de los moriscos, pero que se os olvida que es un hombre que firmó la paz con todo el mundo. O sea, Felipe III logró establecer la famosa Pax Hispánica, es él. Bien, pero es más, Felipe II es un tipo cuya economía había sido mal gestionada, hay una serie de bancarrotas, y Felipe III no tiene bancarrotas. Tiene que pagar la última bancarrota de su padre, pero después de eso la economía funcionó relativamente bien, estableció un modelo de paz generalizada por toda Europa. O sea, es un tipo realmente muy interesante al que merecería la pena ponerle más atención. Hay 2 monarcas en la historia de España que han sido vilipendiados. Uno es Felipe III, a pesar de haber establecido esa Pax Hispánica, y otro será su nieto Carlos II, mal conocido como el hechizado, porque claro, la fama será que deja España hecho unos zorros y menos mal que llegan los Borbones, y es todo lo contrario. Qué suerte tuvo Felipe V, el primer Borbón, que gobernó en una España ya reformada por Carlos II. Pero bueno, tendremos ocasión de hablar de estos monarcas quizás en otros pedazos de historia. La cuestión está, muere Felipe II, en Francia se firma la paz religiosa con el Edicto de Nantes promulgado por Enrique IV, y a partir de ahí entramos en un periodo de un par de décadas donde van a ocurrir 2 fenómenos. Uno, por un lado, la Iglesia Católica, ya reformada, que no contrarreformada, a través del Concilio de Trento, van a surgir toda una serie de nuevos movimientos, lo que llamaríamos de forma anacrónica la Iglesia de base, que buscan aprovechar esa necesidad de aunar fe y buenas obras. Entonces, ahí tenemos a San Vicente de Paúl,
estamos hablando ya de la segunda década del siglo XVII, que busca esa capacidad de acudir a los más menesterosos. Pero, por ejemplo, en Madrid tenemos una cofradía muy interesante que Jano conoce porque ha estado hace poco, lo sé, porque YouTube da pruebas de que han andado por San Antonio de los Alemanes paseando con Villanueva y con Rubén Arranz. Precioso. Entonces, San Antonio de los Alemanes en la actualidad sigue gestionada por la Hermandad del Refugio, una hermandad que surge a comienzos del siglo XVII dentro de este nuevo movimiento post-violencia post-tridentina. Bien, la Hermandad del Refugio en principio estaba dedicada a dar de comer a los hambrientos y otras muchas acciones. Hasta hoy, más de 300 años después, siguen dedicados a ello. Entonces ustedes pueden ir a este comedor de la Hermandad del Refugio en caso de necesidad, que les van a dar de comer. Bien. Entonces, son esa serie de movimientos, ya digo, de esa iglesia de base que tratan de llevar a cabo lo que había predicado Trento, fe y obras. Y en paralelo tenemos toda esa acción reevangelizadora, sobre todo de los jesuitas, que empezó a tener una incidencia especialmente importante en Alemania. En esa Alemania donde había surgido el protestantismo, es donde de repente nos encontramos que sectores de Alemania que se habían reformado, que se habían convertido en luteranos, están empezando a dar marcha atrás y están volviendo al seno de la Iglesia Católica por la acción sobre todo de estos jesuitas. Claro, esto por ejemplo hará que la llegada de los jesuitas ya en los tiempos de Isabel I de Inglaterra sea vista con desconfianza por el temor de que estos tipos te pueden desmontar la reforma eclesiástica hecha en Inglaterra. Bien, y eso va a hacer que vayan a ser perseguidos e incluso eliminados físicamente. Pues en Alemania está ocurriendo ese proceso y eso es lo que va a provocar una reacción por parte de las autoridades de las iglesias reformadas, sobre todo la luterana, en contra de la presencia de esos jesuitas. ¿Esto qué va a provocar? Pues va a provocar que aquellos lugares que se han quedado en la frontera entre una y otra iglesia empiece a haber nuevos conflictos. Inicialmente la persecución de los católicos por parte de los luteranos, que va a desembocar en esa guerra que contábamos al comienzo, la guerra de los 30 años, donde de nuevo van a volverse a abrir toda la disputa religiosa entre católicos y protestantes y que va a derivar una guerra brutal. La guerra de los 30 años es una de las guerras más salvajes que ha habido en la historia de Europa, y eso que Europa ha tenido unas cuantas guerras salvajes. Ojo, estoy pensando aquí conmigo mismo, Jano, una guerra que va a producirse en Alemania y favorecida por los alemanes. Estos alemanes tienen una capacidad para hacer unas guerras brutales, ¿sabes? Porque tenemos la imagen de los alemanes como gente racionales y tal. Bueno. Y a lo mejor no lo son. A lo mejor su eficiencia deriva de su irracionalidad, que no de su racionalidad. Y la prueba está en que han sido capaces de hacer al menos históricamente tres guerras de una brutalidad absoluta, que es la de los 30 años, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ¿qué ocurrirá? Pues a cabo de 30 años de guerra firmarán el Tratado de Westfalia, donde se dará libertad religiosa, cada cual piense lo que quiera, y digamos que aquí es donde se cierra ese proceso de la reforma y la contrarreforma, sin que haya un resultado claro para uno o para otro. Bien, hasta aquí lo que yo quería comentaros sobre la reforma de Lutero, pero voy a permitir, si Jano me deja, hacer un apéndice final, porque hay un apéndice final que podemos vincular con otro programa que hicimos, interesantísimo, que es el de la Revolución Industrial, ¿cierto? Bien, porque cuando yo explicaba la Revolución Industrial, contaba que hay una teoría sociológica muy divertida, la de Max Weber, bien, alemán, protestante, de finales del 19, principios del 20, que publicó la famosa La ética del capitalismo, ¿no? La ética protestante del capitalismo, donde Weber defendía que los protestantes son aquellos que pusieron en marcha el capitalismo gracias a una ética particular de devoción por el trabajo y demás. Esa ética, en principio, basada en Lutero. Lo llamativo con Weber es que él sí se cree la milonga de que la reforma de Lutero fue un paso adelante y no, como yo quería explicar aquí, un paso atrás. Y esto tiene mucha incidencia en nuestro siglo XXI, porque es muy curioso, en el mundo hispanoamericano, y nuestro querido realizador Iván puede dar fe de ello, en el mundo hispanoamericano contemporáneo viven obsesionados porque Hispanoamérica es una región pobre, porque son católicos. Bueno, pues esta teoría está muy extendida también. Sí. Alemania es un ejemplo claro de que eso no es así. Tenemos porque la parte rica es la católica y la pobre es la protestante. Efectivamente, la zona católica es la más rica de Alemania. Pero es verdad que esta tesis sí que muchas veces ha sido difundida. Pero es muy llamativo porque, en el caso de Hispanoamérica, insisten repetidas veces, claro, si hubiéramos sido protestantes y no católicos, ¿qué tienen que hacer los hispanoamericanos? Hacerse protestantes. Es que ya se han hecho protestantes. Es que, claro, las iglesias protestantes entraron en Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XIX.
O sea, llevan con iglesias protestantes desde hace 150 años. Pero es que en la actualidad, buena parte de los países panamericanos ya hasta hace 20 años eran 50-50 católicos protestantes, probablemente hoy ya la mayor parte son de los que creen son protestantes. Y no salen adelante. Así que a lo mejor no tienen que ver. O sea, a lo mejor, como explicamos en el programa de la Revolución Industrial, el ser protestante no implicó nada, porque las bases institucionales, jurídicas, económicas de la Revolución Industrial las crea la Italia católica del siglo XV, bien, y a eso tendríamos que añadir el hecho de que no solamente es lo que uno crea, hay muchas más cosas que permiten la mejora económica. Entonces, si los hispanoamericanos de la actualidad, donde ya la mayor parte de la población son protestantes desde hace décadas, no han conseguido salir adelante, claro, dirán, no, pero es que décadas son pocas. Bueno, pues a lo mejor dentro de un siglo la cosa sigue sin funcionar. No estaremos aquí para contarlo. Bueno, Big One va a ser eterno, o sea, eso piensa. No, pero nosotros no estaremos. Nosotros Estarán otros. Y entonces los que estén en Big One podrán decir, pues mira, parece ser que no funciona de esa manera. Pero como tú acabas de recordar, hay países católicos o regiones católicas de países muy desarrollados que son la parte rica. Y sin embargo, esa creencia sigue instalada, bien como otras muchas, bien como la leyenda negra, la Inquisición, ¿no? ¿Quién esperaba? ¿Cómo eran los Monty Python? Nadie esperaba la Inquisición española. ¿Has visto ese vídeo? No. Es donde se hacen. Es una de las cosas que recuperó la imagen negativa de la Inquisición española. Los Monty Python, este grupo de humor inglés, Sí. tienen un pequeño vídeo en el que aparecen unos cardenales católicos y entonces entran en el escenario diciendo: nadie esperaba la Inquisición española. Y entonces, esto es un vídeo de los años 70 y a partir de ahí hubo un revival de la Inquisición española como una cosa oscura, retrógrada y tal. Hombre, para los estándares contemporáneos puede parecernos un poco retrógrado, ¿eh? Claro que cuando uno ve a algunas gentes que defienden la ideología woke, piensa, coño, hasta los de la Inquisición eran más pobres que estos. Bien, para los estándares, insisto, los siglos XVI y XVIII fueron los más garantistas de todos los tribunales religiosos. Y bien, hasta aquí lo que quería comentar sobre la reforma de Lutero y la mal llamada contrarreforma católica. Por cierto, voy a hacer mi publicidad de todo esto. Hicimos un libro con Fernando Díaz Villanueva que se llamaba Lutero, Calvino y Trento, que publicamos ya. La reforma que no fue. La reforma que no fue, explicando que la auténtica reforma ya la estaban haciendo los católicos en el siglo XV con la devoción moderna, que la buena es la de la contrarreforma. Aquí habrá quien diga que no. Ojo, que yo soy ateo, que yo no estoy más que tratando de explicar el contexto histórico. Y a partir de ahí, que cada cual decida. Pues oye, súper interesante, querido Alberto. Bien. Muy guay. Pues gracias por estar aquí una vez más conmigo, Jano. Nada más, es que yo estoy a tu servicio. Para dirigir este programa. Bueno, dirigir es mucho decir, para presentarte más bien. Eso es. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Pedazos de Historia. Y como siempre, quiero invitarles a que pasen a ser socios de nuestro canal y de esa manera podamos seguir produciendo estos programas. Y solamente me queda invitarles a una próxima edición de Pedazos de Historia.